Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Pérez. Ya se habló aquí, hay un acta de una reunión en Adif en la que uno de los puntos en el orden del día era tratar qué documentación se debería entregar para demostrar la seguridad en el tramo Ourense-Santiago. En esa reunión se observan dos posiciones diferentes. Una, que es la de la Dirección de Seguridad de Circulación, donde dice que se debe entregar el dossier de seguridad completo, o sea, los casos de seguridad encargados a la UTE y el informe del evaluador independiente. Sin embargo, la Dirección de Contrato de la Línea, para la cual usted plantea entregar solamente un decálogo. Es decir, la Dirección de Seguridad exige que se entregasen los informes completos conforme a la normativa, mientras que su departamento planteaba elaborar unos informes fuera de la normativa CNLEC con una rebaja de la seguridad y sin las garantías de independencia. Por eso lo primero que le pregunto es si usted está de acuerdo con lo que planteaba la Dirección del Contrato de la Línea en la cual usted trabaja o cree que se debería entregar el dossier completo, es decir, el caso de seguridad más ELISA. Estamos hablando, es que no sé, primero en una reunión, en esa reunión estaba yo, era de RTMS, sí. Era de qué estamos hablando, es que... Se trataban varios puntos y uno de los puntos... ¿En esa reunión estaba yo? Sí, estaba usted. En la reunión de... Mírelo. Celebrada el 25/4/2011. Usted participaba representando a Adif a la Dirección de Contrato de la Línea y... ¿Representando yo a la Dirección de Contrato de la Línea? Bueno, representando parte de... Mire, usted, había dos personas Estaba usted y José Ángel Santos representando por parte de la Dirección de Contrato de la Línea. Esto está en el acta. Están quienes asisten. ¿De qué día? El 25/4/2011. Vale, de acuerdo. Y hay una discusión en la que se dice que qué documentos se deben entregar para certificar que el tramo Ourense-Santiago es seguro. Pero y hay dos posturas diferentes. Perdona, ¿pero para certificar qué? ¿Para certificar el RTMS? No. Toda la seguridad de la línea. ¿Qué documentación se debe entregar? Vamos a ver, para el RTMS, le insisto, o sea, que al final yo soy técnico. No, estoy hablando de la RTMS. Vale, pero bueno, termine. Estoy hablando de qué normativa se debe entregar para verificar la seguridad del tramo Ourense-Santiago. Yo, como les estoy diciendo, soy técnico de RTMS. Yo le puedo decir qué documentación es necesaria para certificar el subsistema RTMS. Todo lo demás lo desconozco. Yo le digo que para certificar el subsistema RTMS es necesario entregar un evaluador de un ISA independiente y eso se entregó. El resto no le puedo decir. Vale, entonces usted está de acuerdo en lo que decía aquí la Dirección de Seguridad de Circulación de que se debe entregar ese informe de un evaluador independiente. Yo es que no sé de lo que me está hablando, porque yo del tema del decálogo en el RTMS lo desconozco totalmente porque no, o sea, es que no sé de lo que me está hablando. Yo le estoy diciendo... Bueno, de cosas que sucedían en la reunión en la que usted estaba, pero bueno. Bueno, sí, suponiendo que no se acuerde... Muy bien. ¿Entiende usted que hay que entregar ese informe del evaluador independiente? Que es que no lo sé. O sea, yo sé que ¿No sabe la normativa? Yo te digo la normativa que se entregó del RTMS y sé la normativa que se tiene que entregar del RTMS. Lo que se tiene que entregar de otros subsistemas lo desconozco porque no es mi especialidad. Y yo le digo que el ISA, que es el informe de evaluación de seguridad del sistema RTMS nivel 1 de la línea Ourense-Santiago, se entregó. ¿Sabe usted que la responsable de aprobar el informe de evaluación externa ha asegurado que su análisis no se realizó en el enclavamiento de Santiago, es decir, en la curva de Angrois, no se realizó el informe de evaluador independiente? Sabía que lo dice la responsable de aprobar el informe, que no se hizo para ese Claro, pero eso no es contrario con lo que yo estoy diciendo, porque es que el RTMS acaba en las señales de avanzada. Entonces no se hizo para todo el tramo Ourense-Santiago. Le estoy diciendo, se hizo solo para una parte. Le estoy diciendo, yo solo le puedo hablar del RTMS. Yo en el resto de técnicas, se lo vuelvo a insistir, el sistema ferroviario es muy complejo, las técnicas son súper complejas. Yo no puedo saber de todo. Yo soy experta en RTMS y le digo que en RTMS se entregó el ISA. ¿Y sabe si en el otro tramo se entregó el ISA? No lo sé. Pues esta técnica resulta que dice que no se entregó para ese último tramo en la curva de Angrois. Pero ustedes no saben. Pero evidente, claro que no. O sea, yo no lo sé. O sea, yo insisto, fui técnico de apoyo de RTMS. Pregúntame de RTMS todo lo que quiera, pero del resto de sus sistemas yo no le puedo hablar.
Claro, lo curioso también aquí es que cuando se analiza el informe de la CIAF, Sí. Dice que se entregó el dossier de seguridad, por tanto, el informe de evaluación independiente para todo el tramo, cuando estamos viendo que hay una parte en la que no se entregó ese informe. Yo eso no lo sé. Yo le digo que para la parte de la cual, bueno, yo era responsable como técnico, se entregó. Estamos siempre... Claro, a ver, pero... Cada uno en su parte. Yo no sé lo que hizo el de al lado. Me parece bastante increíble que estando en las reuniones de coordinación con mucha más gente, nunca se sepa qué es lo que correspondería 1 kilómetro más adelante en la curva más peligrosa de todo el trazado. Me parece un poco increíble que nadie se haga preguntas de por qué faltan informes. Pero ¿Usted nunca se ha preguntado por qué faltaba el informe yo del tramo final? Es que yo desconozco si falta el informe o no falta el informe. Está bien. En una reunión después sobre coordinación del cuadro de velocidades máximas se trata en concreto el tramo del accidente y se indica que se debe corregir ese cuadro de velocidades máximas para dar homogeneidad y evitar así los saltos de velocidad. Sin embargo, la curva de Angrois se mantuvo ese cambio de velocidad de 200 a 80 sin ningún tipo de escalonamiento. Usted estaba en esa reunión. Es como si en una autovía pasamos de 120 a de repente una rotonda a 40 sin que haya ningún tipo de señalización intermedia que avise de que hay que proceder a una aceleración, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hizo ese escalonamiento de la velocidad cuando se trató en una reunión y se puso el problema encima de la mesa? ¿Pero usted se cree que yo puedo saber eso? Estaba usted en la reunión, no yo. Pero bueno, en la reunión se lo vuelvo a repetir. O sea, yo voy porque cualquier cambio en el cuadro de velocidades máximas puede afectar a mi subsistema. Pero ¿usted cree que yo puedo saber por qué? No lo sé. O sea, ¿Quién yo es no el lo sé. responsable de llevarlo a cabo de las personas que participaban en la reunión? Pues, si le digo la verdad, tampoco lo sé, pero vamos, eso no lo sé. ¿No sabe quién tiene la responsabilidad de ¿Quién era quien lo proceder? tenía que cambiar? ¿Quién era quien lo tenía que cambiar? Lo ha dicho antes. En lo que ha leído ponía que la subdirección, ¿Pero quién era el responsable de Pues todos no los lo que sé. asistían a la reunión de proceder a esa modificación? De veras, se lo aseguro que no lo sé. No saben a quién le caían las responsabilidades sobre esto. No Pero saben vamos a cómo ver si lo funciona está- internamente pero- cuando van a pero- las reuniones. pero ¿Quién si- se tiene que hacer cargo de qué? Pero si lo está leyendo usted, la subdirección de tal, yo no sé en ese momento quién era el subdirector. Si es que yo soy técnico. O sea, soy técnico. Ya, pero usted O participa sea, en reuniones en donde Adif hay hay 1000 acuerdos. subdirecciones. Ya, yo participé en una reunión hace 8 años. ¿Cómo me voy a acordar yo de quién era el subdirector? Pues es que es normal. Pero vamos, ni yo creo que ni nadie. Está bien. Lo que sí que me parece es que cuando luego vemos por qué no se hizo esa modificación del cuadro de velocidades máximas, nos encontramos con un correo en el que se habla específicamente de que había prisas, que ya se habló aquí, de que había prisas para que se diese luz verde a ese informe del cuadro de velocidades máximas. Se envió un borrador del cuadro de velocidades máximas y el director específicamente dice en ese correo: por favor, dadme el ok en 24 horas porque tenemos que poner esto en marcha. Me parece, pedía que se hiciese en el mismo día, que poner en riesgo la seguridad por tener que sacar los informes en plazos tan cortos, a mí me parece un riesgo. Y además, viendo que usted también en esta revista, que ya se habló antes, hablaba de que había prisas, de que la gente tenía que trabajar de noche para llegar, yo creo que aquí lo que se está viendo de fondo es que había un problema de presión para llegar a la inauguración. Le pregunto de verdad, ¿había presión para que se consiguiese llegar a tiempo para la inauguración del tren? A ver, yo le insisto, en el subsistema de vía RTMS nivel 1 se realizaron todas las pruebas que consideramos necesarias y no salió ningún impedimento desde el punto de vista de la vía para paralizar la puesta en servicio. ¿Trabajamos mucho? Sí. ¿Fueron días intensos? Sí. Pero desde lo que yo hice, se hicieron todas las pruebas. O sea, es que además, bueno, ¿no? Nosotros pasamos un protocolo de pruebas adicionales, la dirección de obra, que por normativa no es necesario pasarlo. Cuando terminó el contratista, la dirección de obra pasó un protocolo de pruebas adicionales, con 20 rutas adicionales a las que había hecho el contratista, con pasos por todas las vías. Y eso son pruebas adicionales, que no las exige la normativa. Se hicieron todas. Y no hubo ningún impedimento técnico.
Todas. La normativa también de cumplimiento de la directiva CE, que requiere de que una certificación por parte de organismo notificado, también se realizó. La certificación de la línea interoperable. Sí. Es que yo no lo sé si se certificó Usted la ha línea. empezado su intervención contando la historia de que este tren responde a No, CETREN no. CEDEX. La vía. Que se implanta con un sistema acorde a las exigencias de interoperabilidad que marca Europa. No, yo se lo repito lo que he leído. Las especificaciones de los requisitos de sistema RTMS. Esos son el SAPSEP 26 y el SAPSEP 108. Esa es la funcionalidad del RTMS. El resto de normativa o sea, yo no puedo certificar la interoperabilidad. Eso lo hacen, como usted ha dicho, CETREN, que son organismos notificados. Bueno, CETREN y muchos más. Que son organismos notificados. ¿Se hizo en este caso? No lo sé. Tampoco sabe si se hizo. No lo sé. Acorde a la normativa. No, es que no sé si se hizo la certificación de interoperabilidad. Pues resulta que tampoco hay certificación de interoperabilidad. No lo sé. Y esto es lo que al final garantizaría la seguridad y la interoperabilidad. Sí que ha hablado en otra parte sobre la interoperabilidad que marcaba Europa. Y le hago una última pregunta. Con el sistema RTMS instalado en vía hasta Santiago, ¿habría pasado el tren a una velocidad superior a 80 km por hora por la curva? Con el sistema instalado hasta Santiago, el sistema RTMS instalado hasta Santiago. ¿Hasta Santiago hasta dónde? Hasta la estación. Hasta que se hiciese la transición en Santiago y no en la vía. ¿Habría pasado el tren a una velocidad superior a 80 km por hora por la curva? Hombre, si en la vía está instalado el RTMS y el tren lleva RTMS, no, claro. No habría pasado a más de 80 km por hora. No, si lleva RTMS y el tren lleva RTMS, no. Por lo tanto, si no se hubiese modificado el proyecto original y la instalación del RTMS hasta Santiago, el tren no habría pasado a más de 80 km por hora por la curva. Pero si ese tren iba circulando en asfa. Si estuviese instalado el sistema RTMS y no se hubiese desconectado el sistema Claro, RTMS... pero es que estamos valorando. Le estoy hablando del proyecto original, que era instalación del sistema RTMS hasta Santiago. Estoy hablando del inicio, lo que estaba planteado en un inicio. Si las condiciones hubiesen sido las mismas que se planteaban en el proyecto inicial, ¿habría pasado el tren a más de 80 km por hora por la curva? ¿Con el tren circulando en asfa o en RTMS? Si un tren como estaba circula planteado en al principio, con RTMS hasta Santiago. Claro, a ver, si yo no la entiendo muy bien, pero hay dos opciones. O sea, la vía está equipada hasta Santiago y hay dos opciones: que el tren vaya con RTMS, en ese caso supervisa la velocidad, o que el tren circule en asfa, en ese caso no se supervisa. Le voy a explicar otra vez. El proyecto inicial llevaba la instalación del RTMS hasta Santiago y funcionaría el sistema RTMS hasta Santiago. Es muy sencillo. En esas condiciones, ¿habría pasado el tren a más de 80 km por hora? ¿Qué tren? El tren accidentado. Pues claro, pues igual si circulaba en asfa. ¿Circulando con RTMS? Pues circulando con RTMS, ¿no? No habría pasado a más de 80 km por hora con el sistema RTMS. Pero vamos, que eso no hace... Pero, sí, qué difícil, ¿eh? No. Está bien, muchas gracias. Gracias, señora doña